Bueno, pues ya estamos en directo, ya nos ha costado hoy un poco, pero ahí estamos, ahí estamos. Muy Muchísimas bien. gracias. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque como estamos a nivel mundial, pues cada uno donde esté está recibiéndonos de una forma distinta. Así que muchísimas gracias, Diego, por estar ahí, muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí y muchísimas gracias, Angie, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y Antonio, buenas noches y una noche más aquí haciendo este Buenas trabajo noches, buenas maravilloso de noches, espiritualidad buenas noches, tomando Juan, buenas tierra. noches. Bueno, pues hoy vamos a hablar Bueno, de un tema yo creo que muy interesante. Yo aprendí mucho este verano hablando de metafísica o escuchando, mejor dicho, de metafísica a Diego. Verdaderamente el Kybalión fue mi primer libro que me abrió los ojos un poco a lo que es la vida real, aunque se llame vida real a la otra. Y verdaderamente me dio otro concepto de vida completamente distinto, ¿no? El Kybalión, ¿no? De hecho, hace, pues eso, pues puede hacer ya 50 años o 40 y tantos años largos, en las cuales cuando empezábamos nuestro crecimiento espiritual o nuestro movimiento espiritual o intentando saber algo más de lo que era la religión, el primer libro que nos venía a la mano era el Kybalión, ¿no? oye, Eh, Juan, no sabía yo que en la guardería también daba ese equivalión. Sí, Hace pues 40 es años posible. hizo en la guardería tú, ¿no? Bueno, no, yo tengo 61 años, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Y empecé muy de joven a ocuparme, más que a preocuparme, a ocuparme del mundo espiritual porque tenía que ver algo más allá de la religión, ¿no? Y efectivamente, yo reconozco que el primer libro que leí fue La Tabla Esmeralda, el Kybalión, y bueno, ya, a partir de ahí vino todo lo demás. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Si os parece bien, como hay gente que sí que os conoce, pero hay otras personas que no, pues vamos a empezar por decir un poco lo que somos y lo que hacemos muy escuetamente y ya iniciamos el tema de la metafísica y los 7 principios universales. Si os parece bien, Angie, si te sí, parece sí, bien, tú la me primera, parece, empezar por ti me, mismo. me parece fantástico. Me llamo Angie Carmelo y llevo en el mundo de la metafísica muchos años. Yo intenté aprender todo lo que podía y en realidad tuve que hacerlo a través de la Universidad de Metafísica de Los Ángeles, porque aquí no había nada, ¿no? Y uno de los trabajos que hice fue el Kybalión, porque en aquel entonces ya la primera vez que lo leí me encantó y ya ha sido la base de muchas cosas. Encuentro que es muy importante. En estos momentos trabajo básicamente con grupos de formación metafísico y personal y también apoyando en el duelo, que inicié un centro para apoyo en el duelo llamado Aves Puf hace muchísimos años, que fue el primero aquí en Barcelona. Entonces estoy en eso, estoy en un poco profundizar en la vida para vivirlo mejor y para poder ser totalmente, estar y ser de una forma más total. Qué bien, muchísimas gracias, Angie. Diego, De si te nada. parece bien, puedes seguir tú mismo. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos los que nos están viendo. Antes que nada, agradecerte, Juan, y agradecerle a Antonio la oportunidad por estar compartiendo estas charlas que son tan amenas. Y nada, yo decirles que yo soy odontólogo, soy dentista y a eso me dedico. Y cuando estaba en la universidad hace 25 años, llegó a mi vida la metafísica de Connie Méndez, a través de su exponente hoy en día, el coordinador de los grupos de esta línea de metafísica, que es Rubén Cedeño. Y justamente ahí empecé a leer y a estudiar los libritos de Rubén Cedeño y de Connie Méndez, y ahí fue la primera vez donde tomé conciencia del Kybalión. Y durante estos 25 años he intentado sacar la metafísica de los libros. La metafísica no está en los libros. La metafísica está en ser constructivo, en no decir no puedo, en no estar desordenado,
Entonces, la metafísica para mí es la vida. Y la metafísica está en la vida, está en el mundo de los negocios, está en la empresa, está en las amas de casa, está en el mundo material, en el mundo espiritual, está en todos lados. Entonces creo que todo esto es una oportunidad de llevar esta enseñanza maravillosa a la gente, y bueno, me considero un estudiante perpetuo de esta enseñanza y nada más, eso. Qué bien, qué bien. Muy bien, Pedro, pues... Toca. Bien, pues me llamo Pedro Castejón, soy médico y hago medicina integrativa. Cuando uno entiende la medicina de esta forma, toma mucha conciencia de lo importante que es dar al paciente una información para que él se responsabilice en su proceso de cambio. Entonces, hace ya, creo que unos 27 años, empecé a hacer cursos de desarrollo personal para que los pacientes pudiesen ir conociéndose más a sí mismos, ir conociendo la energía que nos rodea, y en ese campo está la metafísica, ¿no? Y yo también leí a Connie Méndez hace muchos años, como Diego, me gustó mucho y trato de aplicar eso en mi vida. Y como veo que funciona y a la gente en los cursos pues les sirve, pues eso es un aliciente para seguir haciéndolo. Entonces, pues como he dicho Diego, agradeceros a ti y a Antonio la invitación para poder compartir mi experiencia con todos. Qué bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya yo creo que podemos comenzar. Y la gente podríamos preguntaros de una forma fácil y sencilla qué es la metafísica, Angie, por ejemplo. Por ejemplo, para mí lo que conlleva el nombre, ¿no? Ir más allá de lo físico. Entonces eso significa los mundos invisibles de sentimientos y pensamientos, y sobre todo de todo lo que nos pueda elevar por encima de este plano, ¿no? Sí. Es para mí una gran inspiración, porque pienso que toda inspiración siempre llega de eso, ¿no? De esa cosa que de repente estás necesitando, y hay como una sincronicidad en las inspiraciones. Entonces, para mí sirve para vivirme más enteramente, más completamente, para poder ayudar a las personas pudiendo ayudarles a que ellos mismos puedan hacer también esa elevación, ¿no? Ese alcance de lo mejor suyo, y bueno, poco a poco. Sí. Muy bien. ¿Y Diego? Mira, a mí me gustan muy poco las definiciones. Yo no voy a dar una definición escolástica de la metafísica, porque eso está en todos los textos. Pero sí voy a tomar una frase de Rubén Cedeño que me encanta, y es que la metafísica es una enseñanza práctica que resuelve dificultades y hace a la gente feliz. Nosotros no estamos en la metafísica para estar debatiendo cuestiones teóricas que no tienen sentido. Y yo también tengo mi propia forma de verla. A mí me encanta la definición de Rubén Cedeño, con el que estudio y aprendo todos los días, pero para mí la metafísica es la forma, no de ir un plano que está más allá de lo físico, es traer ese plano aquí. Para mí la metafísica es hacer tu meta física. Sí. Es proponerte metas y hacerlo aquí y ahora. Y para eso están las 7 leyes, para transformar este plano en el que vivimos en un plano mejor, ¿sí? Traer ese plano, la belleza de ese plano metafísico al plano físico y hacerlo aquí donde estamos viviendo actualmente. Para mí es nada más que eso. Muy bien, qué interesante. Y Pedro, yo también soy muy práctico por mi profesión, y lo que intento es que la metafísica a mí me ayude y a los pacientes les ayude a entender la vida, a entenderse ellos, a entender la energía, y con eso llegar primero a la sanación, ¿no? Porque eso es a lo que me dedico como médico, pero siempre más allá, porque para mí la sanación no es solamente en el plano físico. Hay que contemplar los 4 aspectos: sanación física, mental, emocional y espiritual. Y para mí la más importante es la sanación espiritual. A veces uno puede llegar a un proceso ya muy terminal, y si hace una sanación espiritual de lo que lo ha provocado,
está perfecto. La muerte para mí no existe, es un simple tránsito, ¿no? Y estoy convencido de que venimos en diferentes ocasiones para seguir aprendiendo y evolucionando. Entonces creo que esa comprensión de la metafísica, como decía Diego, muy práctica, muy de la vida cotidiana, que te hace superar los problemas que tú tienes, porque te centras en lo que tú eres realmente, en lo profundo de tu persona, eso creo que es lo más importante. Y es una, como decía M. Ford, me parece, una llave maestra para en la vida superar todo. Sí. Muy bien, y estábamos hablando antes de los 7 principios universales. ¿Qué podíamos hablar un poco sobre ello? Pero yo creo que si pudiéramos poner en práctica todo esto en nuestro día a día, nuestra vida cambiaría, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que en realidad están allí para que podamos aprender de ellos y utilizarnos en nuestro día a día. Yo creo que están para ahí. No es una cosa teórica que se pueda discutir. Se puede explicar, pero básicamente se tiene que vivir. ¿Y qué 7 principios o cuál es el más importante o son todos importantes, por ejemplo, Pedro? Para mí son todos importantes, desde el primero, que es el más básico, que te hace entender que el todo es mente, que el todo es mental y que tú eres parte de ese todo y con tu mente puedes crear con ese todo. Eso es que es básico. Cómo todos tenemos problemas en la vida, enfermedades, disgustos, traumas, problemas, ¿no? Cuando tú aprendes a manejar eso desde la parte metafísica, desde el ser que tú eres, ¿no? Poniendo tu mente en ese ser que eres y sacándola del problema, eso te hace transmutarlo. Entonces eso es maravilloso. A mí me pasa cuando tengo un problema y a veces te envuelve, todos tenemos problemas importantes, entonces cuando te va a envolver, si estás atento, que dure poco, estás atento y dices, no, tranquilo, yo no soy esta carcasa que habito. Y desde mi centro tomo distancia, veo lo que es, y a partir de ahí, desde esa conciencia de lo que soy, lo vivo con una experiencia que viene a enseñarme. Eso te cambia totalmente tu vida y tu forma de reaccionar ante las cosas. Entonces, por eso yo la veo tan práctica, ¿no? Es algo, y además es que hoy día somos conscientes de que es una información que se maneja por muchísimos sitios. En muchos WhatsApp llegan informaciones metafísicas continuamente, porque la sociedad lo está pidiendo. Estamos en la era de Acuario y eso se está pidiendo a gritos, ¿no? Y la energía esa está fluyendo. Entonces eso es para mí. Ya le digo, quizá el primero es muy espectacular, pero todos son importantes. Diego igual nos comparte el suyo. Sí, si te parece, antes que nada me gustaría enunciar o de alguna forma hablar de todos los principios. O sea, todo en la vida está conectado. La vida familiar, el mundo de la empresa, el crecimiento personal, todos se amparan en las mismas leyes. ¿Qué sucede? Que estos principios son conocidos desde que la humanidad es humanidad, pero a través de las diferentes filosofías, de las religiones, la metafísica, la neurociencia, la mecánica cuántica, la mercadotecnia, todo está sustentado en esos 7 principios. Lo que sucede es que cada uno lo nombra de una forma diferente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos 7 principios son inexorables. O sea, la palabra principio, ¿qué es? Es una ley, es algo que se va a cumplir sí o sí. Si un señor muy importante se sube a un edificio muy alto, la ley de gravedad existe, sea quien sea, y eso se va a cumplir. Entonces, dentro de los principios universales hay una ley que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, si les parece, Juan, puedo compartir la pantalla y mostrarles un esquemita para la gente que nos está viendo, para que vean algo. Es un esquemita muy sencillo que yo he preparado para que se vean estos 7 principios. Como bien dijo Pedro, el primer principio, que es la imagen que ven arriba, es el principio de mentalismo. Sí. Pero el principio de mentalismo es hermano del principio de causa y efecto, que es el boomerang que vemos ahí. Y la causa y efecto nos lleva a la vibración, que es la onda que ven en la imagen de arriba, que está dentro del 7. Pero esa vibración se relaciona con el ritmo, y el ritmo define la polaridad.
Los dos polos se unen, generando, que es el principio de generación, y, como bien dijo Pedro, esto envuelve a todos los planos, que es el 8 que está debajo, que es el principio de correspondencia. Entonces, aquí nosotros tenemos enunciado los 7 principios o las 7 leyes universales, y es muy bueno pedagógicamente estudiarlo en pares. Mentalismo, causa y efecto. Vibración, ritmo. Polaridad, generación y correspondencia. Ahí están enunciados los 7 principios universales, y ahora podemos, como bien dijo Pedro, el primero de todos es el pensamiento, que origina o desencadena toda la energía que va a venir después, ¿sí? Si les parece, dejo de compartir la pantalla. Muy bien. ¿Pero vas a seguir hablando sobre lo que has puesto en la pantalla? ¿O? Sí, lo he puesto ahí, pero bueno, para hacer una introducción y para empezar a hablarlos en orden. Pero si quiere seguir Angie, por ejemplo, hablando de los otros principios, puede hacerlo. No quiero acaparar la conversación. Sí. Cualquiera que quiera seguir. Para mí todos son muy importantes porque siguen se van introduciendo el uno al otro, ¿no? Pero el que más yo pienso que tiene un sentido es la ley de causa y efecto, especialmente por lo que estamos viviendo ahora. Estamos realmente viviendo el efecto de lo que está pasando. En vez de poder ser causas de llevar armonía, llevar apertura, a pesar de las máscaras y a pesar de esta unión que parece haberse roto, pero es para mí muy, muy importante la ley de causa y efecto en este sentido, ¿no? De poder ser causas y no efectos de lo que está pasando. Por supuesto, siempre desde nuestros principios más elevados, ¿no? Entonces ya podríamos entrar dentro de todos lo que son. Pero yo destaco en este sentido. Sí, Pedro. Sí, añadiría, yo por ejemplo en mi curso hablo de estos principios en la clase número 7, en la 7ª semana. Y sin embargo, de ese principio que dice Angie, lo comento en la primera clase. ¿Por qué? Porque te hace tomar conciencia de la responsabilidad que tienes. Cuando tú empiezas a entender el mundo de la energía y empiezas a ver que tú tienes un poder y tú puedes influir sobre los demás, eso es una responsabilidad muy grande. Como decía Diego, los principios, los conozcas o no, actúan, ¿vale? Y si tú utilizas esta energía que aprendes para aprovecharte de otros, luego ya te vendrá eso de vuelta, se aprovecharán de ti. Pues digo a la gente en el curso, digo, ¿verdad que a ninguno os gusta con manejen, con mangonen, verdad? Pues si no os gusta, no hacerlo, porque si no, va a volver. Pero es un principio muy, muy importante desde el principio de curso, en mi caso, valga la redundancia, tenerlo en cuenta, porque te hace estar atento a esa responsabilidad que tú coges cuando empiezas a entrar en el mundo de la energía, porque tienen más poder y más poder es más responsabilidad. Por eso comparto con Andy la importancia de ese principio. Entonces podríamos decir que en estos momentos, en la situación que estamos viviendo, ¿hay un principio que nos puede ayudar más que otros? Sí, si me permite, Juan, sí. Es muy importante para comprender estos principios. Los principios universales tienen lo que se conocen como axiomas. Sí. ¿Qué es un axioma? Un axioma son 2 o 3 palabritas que definen una ley, ¿sí? Sí. Entonces, los 7 principios, como si yo no sé si se está viendo la pantalla ahí. Sí, se ve, se ve. Los 7 principios tienen axiomas. Por ejemplo, ¿qué dice el mentalismo? Todo lo que piensas y sientes, pensamiento y sentimiento, se manifiestan condicionando tu realidad. Sí. Causa y efecto, que es el principio que trajo Angie a colación, muy acertado, dice que toda causa tiene un efecto y que todo lo que lanzas al universo lo recibes de regreso. Y es el principio del boomerang, por eso cada icono está relacionado con el axioma de la ley. Sí. La vibración dice que todo está en movimiento y que todo vibra y la vibración atrae su igual y que por lo tanto todo es impermanente y cambiante. El principio de ritmo dice que todo va y viene con un ritmo
como la marea, todo fluye y refluye, como las estaciones, como los cambios. Y la polaridad dice que todo tiene dos polos y que todo es dual, pero hay que centrarse, como enseñó el Buda, en el camino del medio. Sí. La generación, que es el sexto principio, dice que todo se genera por la unión de dos polos, ¿sí? Si yo me leo en un libro la ley de mentalismo, pero estoy todo el día diciendo, tengo problemas, tengo un problema, tengo otro problema. Yo conozco gente que se dice metafísica y a la hora de expresarse es completamente negativa. Entonces, no se trata de leerse el Kybalión, se trata de no ser negativo en tu vida y no estar diciendo, tengo problemas, esto está mal, me va a salir mal. Y por último, está la correspondencia, que dice que como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo. Si tú tienes tu casa desordenada, tienes tu mente desordenada, ¿sí? Entonces, pero también como es afuera es adentro. Entonces, todos esos principios, no hay un principio más importante que el otro. Sí. Porque en realidad todos actúan Todos al son mismo complementarios, tiempo. ¿no? Claro. Todos son complementarios, ¿no? Exactamente. Tú no puedes activar un principio y dejar de activar los otros. Todos se dan al mismo momento, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Se me ocurre, ya Sí, que Pedro. decía Diego esa lista, se me ocurre que podíamos comentar, por lo que tú decías, qué aplicación tiene eso a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Igual podíamos comentar los tres, nuestra Sí, 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 opinión, sí. cada Sí, sí. uno de qué aplicación tiene cada uno de los principios. Claro. Si os parece, podríamos hacerlo. El mentalismo, por ejemplo, puedo empezar con el Maravilloso. primero. Creo que es importantísimo porque nuestros pensamientos se están manifestando. Si nos dejamos influir por el miedo que nos están imbuyendo, nos baja nuestra energía y lo que manifestamos es enfermedad, es sufrimiento y eso no colabora para nada con esa energía mundial que deseamos todos que se active, ¿no? y que haya luz en vez de oscuridad. Por eso, estar muy atento a lo que pensamos en esta época es trascendental, porque si nos dejamos influir por lo de fuera, vamos para abajo. Si estamos atentos y ponemos nuestra mente, como decía Diego, siempre en positivo, con los valores espirituales, con humildad, con sencillez, con altruismo, todo eso, con gratitud, todo eso te genera otra energía. Claro. Y el mundo se sigue moviendo, pero tú estás bien y a tu alrededor generas luz. Y esas bombillitas en diferentes partes del mundo pueden dar mucha luz. Y creo que puede ser el camino de salida, ¿no? Como decía en diferentes obras, una masa crítica, y en algunos sitios hablaban de 144.000, no sabemos cuántos eran, pero una masa crítica de personas que despierten, que den luz a los demás y eso transforme el planeta. Creo que nuestra misión consiste en gran parte en estar atentos a nuestros pensamientos para mantenerlos en positivo. ¿Os parece? Sí, sí, seguir. Sí, sí. Sí, Podéis comentar, si queréis, lo que opináis de ese principio aplicado a estos momentos, ¿no? Sí, Angie. Angie, para mí, claro, el primerísimo, que es el principio de mentalismo, yo lo valoro muchísimo, porque claro, nuestros pensamientos están rigiendo y gobernando nuestra vida, con lo cual, sin darnos cuenta, muchas veces tenemos buenos propósitos, pero si nuestros pensamientos no están acompañando eso, saldrá la verdad tarde o temprano. Entonces, yo creo que el poder de la mente no es para situaciones, sino es para que nosotros, dentro de situaciones, podamos ser inspirados, gobernados, como queráis decir, por nuestra mente, por nuestros ideales más elevados y ser, simplemente ser, porque muchas veces la mente es tan potente que no tenemos ni qué decir. Muchas veces simplemente estando ya estamos dando un mensaje, con lo cual a mí el mentalismo, me gustan todos, todos, pero me gusta mucho, el mentalismo como principio y como final. Bueno, en estos momentos en que la energía que se mueve o que nos mueven, mejor dicho, es la energía del miedo,
es muy importante trabajar contra el coronavirus desde dentro, ¿no? Y una de las cosas que tenemos para poder trabajar desde dentro es qué energía, qué vibración, qué verbalización, qué pensamiento, qué actitud tenemos con nosotros mismos y con respecto a todo lo que nos rodea, ¿no? Totalmente. Mira, Juan, yo lo que te puedo decir es que yo he leído los principios universales de 1000 maneras diferentes. Pero la forma en que he visto que es más práctico son en las actividades del profesor Rubén Cedeño, que fue alumno de Connie Méndez. Él estudió personalmente con Connie Méndez durante 10 años. Y en los talleres que hacemos de crecimiento personal, que como decía Pedro, lo importante de todo esto es hacerlo práctico, siempre tenemos tarea para casa. Y en este momento que estamos viviendo lo que estamos viviendo, la tarea que tenemos que hacer, como todos han dicho mis compañeros, es muy importante, tenemos que poner en práctica esto. Entonces, yo no podría elegir uno de los 7 principios porque me parece que todos los principios son sumamente interesantes, pero he preparado algo a modo de recordatorio. Si te parece, lo compartimos. Sí, ¿sí? claro, claro. Mira, vamos a intentar a ver si puedo con la presentación porque tengo la pantallita aquí que no me deja. Ahí está, ahí pude. Entonces yo he preparado algo que se llama tarea diaria para casa, porque tenemos que aprender a trabajar con los 7 principios. Sí. Esto está extraído del libro de los Pilares de la Metafísica de Rubén Cedeño, donde el punto fundamental es estudiar los pilares de la metafísica y bien como dijo Angie, el primero es la mente. Entonces, ¿cómo trabajamos en nuestra casa, en nuestra vida con esto? El punto número 1 es lo que dijo tanto Pedro como Angie. Cuidar tus pensamientos, pero no solo los pensamientos. Tus sentimientos, tus palabras y tus actos. Porque no es solamente pensar, es sentir, es cómo dices y cómo te expresas y tus actos. El principio de causa y efecto. Dar lo que tú quieres recibir, porque la vida es un boomerang. El principio de vibración. Como todo vibra, tiene que estar abierto al cambio. Todo cambia. Tú no puedes saber lo que va a pasar mañana. El principio de ritmo. Vivir en el presente. Demasiado pasado en tu cerebro te genera angustia y demasiado futuro te genera ansiedad. Entonces tienes que vivir en el presente equilibrando el ritmo. La ley de polaridad, estar en el sitio correcto, que siempre es el polo constructivo. Si quieren un poquito más tarde podemos hablar de este principio de polaridad, porque es muy interesante el símbolo del yin y el yang. La gente ha escuchado hasta el hartazgo, la gente se hace tatuaje con este símbolo, pero no sabemos cómo funciona de forma dinámica. La ley de generación dice que tenemos que vigilar nuestras creaciones. Nosotros somos los que generamos todo, con nuestro pensamiento y con nuestro sentimiento. Y por último, la ley de correspondencia, que está simbolizado con ese 8, como es arriba abajo, y como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, observar las conexiones que hay en todo en nuestra vida. Como dijo Angie, esto que estamos viviendo es un efecto de una causa. Entonces, ¿cuál es la tarea diaria que yo les propongo a mis amigos en los talleres de crecimiento personal y a mis pacientes? Ante una situación problemática, pregúntate, ¿en qué principio puedo estar fallando? Revisa estos 7 principios y anota la respuesta. Y aquí vas a tener muchas herramientas para poder trabajar de forma práctica con esos principios. Muy bien, porque efectivamente una de las cosas que trabajamos y realizamos en Espiritualidad Tomando Tierra es que la espiritualidad, las palabras, las emociones, los sentimientos, todo eso está muy bonito, pero si en estos momentos no lo bajamos en la tierra, nos sirve para muy poco, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, estos 7 principios que a mí me parecen lo que nos puede llevar a la plenitud de ese estado de felicidad que todos deseamos tener. Yo también en mis conferencias o talleres, cuando pregunto quién quiere ser feliz, todo el mundo levanta la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente todo el mundo quiere ser feliz. El aplicar todo esto de una forma fácil y sencilla en tu día a día, es decir, bajándolo a la tierra, con los pies en la tierra, es lo que nos puede ayudar, ¿no? Y es más, ahora sí que os pregunto, ¿creéis que efectivamente en estos momentos se está produciendo un cambio de era, un cambio de funcionamiento, un cambio de vibración en la Tierra? Angie. Yo creo que totalmente, porque fíjate,
yo te hablaré de mi experiencia, ¿no? Yo vivo sola. Entonces, en este sentido, al principio, yo no veía a nadie. Numerológicamente soy un 7 y los 7 vivimos la soledad bien, menos mal. Pero esa sensación de soledad en el cual incluso las máscaras, las distancias, que están absolutamente todo lo que estamos pasando por en estos momentos, yo creo que posiblemente va a ser muy beneficioso para todo el mundo. Porque no nos habíamos dado tiempo de estar con nosotros mismos y de realmente descubrirnos, ¿no? Dicen que aquí hay una cita que me gustaría compartir con vosotros, claro, que nosotros somos el universo expresándose como un ser humano por un poquito tiempo. Entonces, esa grandeza que realmente somos, porque yo creo que lo somos, muchas veces lo que realmente nos saca es esa soledad, es esa capacidad de estar con todos, con nosotros mismos y descubrirnos. Sí, Pedro. Sí, yo estoy convencido que es positivo. Muchos pensamos que la sociedad estaba muy enferma, que los valores estaban decayendo mucho y eso no es fácil cambiarlo, es muy, muy difícil cambiarlo. Yo pienso que el universo, la Tierra, la divinidad, como queramos cada uno verlo, se está valiendo de estas circunstancias para zarandear al ser humano, zarandearlo y que reaccione. Y bueno, y vemos que ha sido un buen zarandeo, pero la gente tiende a volver a lo mismo. Probablemente hará falta más de un zarandeo para que la gente realmente espabile y diga, no, no, por aquí no, o busco otra solución o me voy. Aquí no puedo aguantar así, ¿no? Porque realmente las estructuras se están cayendo y todos vemos y todo el mundo sabe que en cualquier momento estructuras muy fuertes a nivel económico, a nivel político, a diferentes niveles pueden caer porque hay una gran desorganización, ¿no? Y una muy mala gestión a muchos niveles. Yo pienso que todas esas son las herramientas de las que está valiendo la vida o el universo para producir ese cambio en la Tierra, que civilizaciones ancestrales han hablado de ese cambio, han hablado de esta época, y yo creo que está anunciado y que sí, que se está dando, que ahora mismo estamos en el momento crítico, con lo cual se puede ver la cosa un poco fea, un poco oscura, pero yo creo que sí se va a dar un cambio muy positivo. Y ahí es donde la ley del mentalismo hay que utilizarla para poner siempre la mente en esa positividad. Porque si estamos quejándonos y hablando de lo mal que está todo y a dónde vamos, nuestra energía baja. Si estamos en decir, bueno, hay anunciado una era de prosperidad, la era acuario va a empezar ahora, estamos en el primer grado y se va a conseguir esto, el ser humano va a cambiar y va a mejorar mucho su nivel de conciencia, tu energía cambia y, como decía antes, transmites eso al planeta, porque la energía del planeta es la suma de todas las nuestras. Entonces, pienso que sí, que es un momento positivo, a pesar del dolor. Sí, efectivamente, yo creo que todo lo que está ocurriendo, al final la vida son señales y decisiones, ¿no? Las señales son las que nos indican por dónde ir y las decisiones, lo mismo, podemos vivirlo de una forma o de otra, ¿no? Efectivamente, si conectamos con la energía que en este momento se está produciendo a nivel gubernamental y a nivel social, pues está claro que es la energía del miedo, con lo cual si nos dejamos llevar por ahí, claro, estamos dándole el poder no solamente a los demás, sino que encima lo perdemos nosotros mismos, ¿no? Y efectivamente, si yo decido tomar mi poder y aprovechar estos momentos, como muy bien ha dicho Angie, para tener tiempo para mí mismo, para tener tiempo con mi familia, si es que la tengo, y para tener tiempo en crear también esa nueva etapa dentro de mí mismo y poder compartir esa vibración con la Tierra, pues estaré aprovechando esta gran oportunidad que la vida nos está dando, ¿no? Sí, si me permite, Juan, yo estoy totalmente de acuerdo con Angie y con Pedro. Creo que todo lo que nos haga estar más en contacto con nosotros mismos y tener espacios como estos,
poder aprender, aunque sea de forma online, todo eso es sumamente positivo, dejando otros razonamientos cósmicos o paracósmicos. Creo que eso es en lo que nos tenemos que centrar, que el universo te está enviando un mensaje, quédate contigo mismo, observa, valora lo que tienes y verdaderamente vivir ese momento presente. Y Pedro ha dicho algo que me da pie para lo siguiente, para enseñarles lo siguiente, que es, él habló de eso, con qué nosotros nos conectamos. Y si se fijan aquí en la presentación, si repasamos otra vez los 7 principios, Sí. este principio, que es el principio de polaridad, Sí. es el que nos hace conectarnos con una energía o con otra. Todo el mundo, nosotros conocemos este símbolo, que es el símbolo del yin El yin y el yang. y el yang. Pero nunca nos han dicho que esto es un símbolo que está vivo. Fíjense, las leyes están pulsando, están vivas. ¿Y qué quiere decir esto? Es lo que dijo Pedro. Si nosotros en este momento de prueba, porque todo es una prueba, nos centramos en todo lo positivo que tenemos, que es lo blanco, no podemos centrarnos en ese punto negro. ¿Por qué? Porque si nos centramos en ese poquito de cosas negativas que podemos tener en nuestra vida, por ley de vibración, ese punto negro vibra y te traslada a lo negativo, a la oscuridad. En cambio, al revés, si tú estás en una situación muy oscura, como la está pasando mucha gente, pero te focalizas tu mente, focalizas tu pensamiento y tu intención en el punto blanco, que es lo positivo de cada situación, ese punto blanco también va a empezar a vibrar y te va a conectar con todo lo blanco y con todo lo positivo. Entonces, la ley de polaridad es observar la polaridad, estar predispuestos, como decía Pedro, a estar atentos a la energía que estamos moviendo en cada momento. A donde nosotros pongamos nuestra atención, eso va a florecer. Y el universo nos está diciendo, pon atención en todo lo que tienes, métete en tu casa, céntrate en ti mismo y valora todas las cosas maravillosas que tienes. Sí, Antonio, creo que tú querías decir algo. Bueno, yo quisiera hacer un par de aportaciones que son experiencias personales de lo que estáis hablando, ¿no? Como sabéis, los 4, porque con los 4 he tenido oportunidad de hablar durante el pasado confinamiento, eso denominan confinamiento. Bueno, pues he tenido la experiencia que, pues a lo mejor, pues en esos 4 meses, pues iba a hablar, no sé, con 150 personas, por decir una cifra. No recuerdo ni un solo caso, todos daban mensajes positivos, ¿verdad? Pues no recuerdo ni un solo caso de que nadie haya tenido la más mínima incidencia con el tema este famoso del coronavirus. Por otra parte, conozco algunas personas que tienen miedo. Bueno, pues las personas que conozco con miedo, todos de alguna manera han vivido con esa experiencia. Pero no solo eso, sino que además Lucas Balfrani, que es un comunicador estadounidense, también dijo exactamente lo mismo. Es decir, de las personas que él entrevistaba, hablando siempre en positivo de la experiencia que estamos viviendo, pues no recordaba tampoco ningún caso donde hubiera habido el más mínimo inconveniente. Son aportaciones un poco, pues, al hilo, prácticas un poco de lo que estáis diciendo, ¿no? Sí. Yo me he dado cuenta de que también en todo lo que he estado estudiando, los distintos casos de clientes, pacientes, amistades, etcétera, en todo el tiempo que llevamos con el coronavirus, me he dado cuenta que hay dos partes, ¿no? Una que efectivamente son las personas que tienen tanto miedo porque han conectado con la energía que en este momento se mueve, con lo cual están bajando las defensas y automáticamente le están abriendo las puertas de par en par al coronavirus, por un lado. Pero también me he encontrado algo que yo no esperaba, que es determinadas personas que se han contagiado con el coronavirus y han sido un ejemplo para alrededor suyo. Esto también me lo he encontrado, de que han vivido la enfermedad de una forma de que más que una historia personal suya, porque no le correspondía, ha sido una historia de que ha servido como ejemplo para muchas personas a su alrededor el cómo vivir esta situación. Esto yo también me lo he encontrado.
y creéis... sigue, Antonio, sigue. No, ya hemos dicho un poco lo que queríamos decir. Sí, Oye, chicos, hay una cosa que antes Juan no ha comentado, que es que el programa es participativo, ¿no? Y que donde las personas pueden, y de hecho realizan preguntas para vosotros, ¿no? Si os parece, después, si no tenéis nada que comentar, ahora sobre las 10 y 20, comentaremos alguna de las preguntas que hay, ¿vale? Perfecto. ¿Okay? Yo quería preguntaros una cosa. Sí. Porque yo trabajo mucho con el Kybalión en mis clases de metafísica y allá donde voy. Y la siguiente frase que os inspira: la vida necesita la muerte para soltar y crear más vida. Os habéis quedado en total silencio, veo yo, oigo yo. Nos has dejado sin palabras. No. Estás hablando de la polaridad que está en todo y también ¿Perdona? está No te oigo bien. Y que estás hablando de la polaridad, el principio de polaridad que es tan evidente, que está ahí, y eso te ayuda mucho a comprender la vida. Entonces, cuando pierdes el miedo a la muerte, vives más intensamente. De ahí la importancia de conocer ese principio. Y el no conocerlo hace a mucha gente vivir de forma incoherente, ¿no? Queriendo siempre estar bien. Es imposible estar siempre bien, porque estamos sujetos a la polaridad que el cuerpo humano nos transmite. Aunque lo Más ideal que la, siempre es... Sí, sigue. perdona, Sí, Angie. más que polaridad, yo lo veo como un ejemplo del principio de ritmo. De ritmo, también. Sí, el ritmo También. entre vida y muerte constante. Y que muchos negamos porque decidimos que no, que solo queremos apuntarnos a la vida. Entonces yo normalmente muchas veces en reuniones lo saco desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Que vida y muerte, y cuán importante es la muerte, no de nuestros seres queridos, no muerte en ese sentido, pero muerte de todo lo que ya no tiene que ser. Claro, Angie, lo que estás hablando es muy importante porque, o sea, hemos cargado emocionalmente a las palabras de una forma que las palabras tienen esa carga emotiva muchas veces que deforma el significado de eso. La muerte psicológica es muy necesaria, o sea, no se puede ser un Pedro mejor, una Angie mejor, un Juan mejor, un Diego mejor, si no muere el anterior. Entonces, la muerte psicológica, justamente por eso, a mí me gusta mucho lo que has traído a colación, Angie, de la ley del ritmo, es que para que haya una mejor versión de ti mismo, tienes que quitar del programa la versión anterior. Tú no puedes estar trabajando con un Word 93 y que te envíen un archivo 2020 y que tu ordenador lo pueda leer. Entonces, tenemos que acostumbrar a ir limpiando de nuestro disco duro los sistemas operativos que están obsoletos. Y eso es muerte. Es muerte informática, muerte psicológica, las serpientes que mudan su piel, también esa piel muere. Entonces, tenemos que dejar de tenerle miedo a las palabras y a desprogramar emotivamente en nuestro cerebro límbico la carga emotiva que hemos hecho de esas palabras. Entonces, creo que es muy buena la frase y muy acertada relacionarla con esas leyes, ritmo y también polaridad, ¿no? Vida, muerte. También el ritmo es la ley que hace que vayamos de un polo a otro. Sí, Pedro. Buscando el aprendizaje, y eso es a lo que hemos venido aquí. Claro. Cuando estamos en un polo, la ley del ritmo nos empuja al otro para no dormirnos en ese. Y entonces a partir de ese empuje del péndulo, te va llevando a que amplíes tu experiencia y no te duermas, no te adormezcas. Por eso es tan importante entender esas leyes para no oponerse a la ley del ritmo, claro, sino ser complaciente con ella, dejarte mecer de forma activa y así parar en tu proceso de evolución de una forma más consciente. Totalmente. Mira, Pedro, a colación de lo que has dicho, está genial lo que estás diciendo porque, si les parece, voy a compartir justamente lo que acaba de decir Pedro.
con la presentación. Yo no sé si se está compartiendo ahí. Sí, sí, lo estamos viendo. Fíjense, ahí tenemos lo que estaba hablando Pedro y lo que estaba hablando Angie. Ese es el símbolo de la ley de ritmo, un metrónomo, cómo va y cómo viene. Pero ahí también tenemos el péndulo de Foucault. Fíjense, la ley de ritmo te lleva a un lado y a otro. ¿Y cuál es la clave para comprender la ley de ritmo? ¿De dónde se engancha ese péndulo? Del punto central que sostiene el péndulo. Si nosotros elevamos nuestra conciencia, que es lo que estamos haciendo hablando de estas leyes, nosotros no estamos en ninguno de los polos opuestos del péndulo. Estamos arriba, en el punto exacto de donde se mueve esa ley del péndulo. Y eso se hace, como bien ha dicho Angie, como ha dicho Pedro, tomando conciencia de la situación en donde estamos, tomando conciencia del mensaje que tienen estas leyes para nosotros. Entonces, es muy importante en estos momentos mantenernos resilientes. Este es otro ejemplo de la ley de ritmo. Fíjense que esa chinita está centrada ¿dónde? En su ser, está centrada en su trabajo personal, como estudiamos en la metafísica con Rubén Cedeño, en tu yo soy, en tu estado de alerta del momento. Y va a cambiar, todo va a cambiar. La situación mundial va a cambiar, el escenario va a cambiar, nuestra forma de vida va a cambiar, nuestras costumbres van a cambiar, pero nosotros nos tenemos que mantener resilientes y fijos en nuestro objetivo, ¿sí? Entonces creo que estas son imágenes que nos sirven para poder ilustrar lo que están hablando Juan, Antonio, Angie y Pedro también. Verlo reflejado de una forma práctica en nuestra vida. Sí. Y lo que en estos momentos estamos haciendo, el compartir a través de espiritualidad tomando tierra con los demás para su proceso personal, ¿en qué ley? ¿Habría alguna ley donde lo podemos encauzar? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Angie. Lo que en este momento estamos haciendo, que es compartiendo con los demás nuestros conocimientos para el proceso personal de los que nos están escuchando y los que nos escucharán, esto lo podemos, ¿en qué ley lo podemos poner? ¿O está en todas las leyes? Yo creo que todas las leyes. De causa y efecto. Sí. Podemos estar siendo causas en Claro. estos momentos de unos efectos un poquito más amplios, porque creo yo que estamos aportando un poco de nutrición de otro tipo, ¿no? Sí. Claro, otra visión. Y también mentalismo, porque te conectas con lo que piensas. Y también polaridad, porque es lo que decía Pedro. Si tú a esta hora, en vez de estar viendo este programa, que estamos hablando de cosas constructivas, enciendes la televisión y te conectas con una energía y le das poder, estarás eligiendo con qué conectarte y también estarás en un polo, que ese polo con tu conciencia vibrará y todo lo que vibra atraerá a tu vida el mismo signo de lo que estás vibrando. Entonces, yo creo que son las 7 leyes que estamos tratando de una forma práctica con este programa. Creo yo, pienso, ¿no? Sí. Por Entonces, supuesto, pero para destacar alguno, pues mira. Sí, qué bien, qué bien. Y el poner... Pedro, Estamos intentando, creo que cada uno de nosotros estamos intentando elevar nuestro nivel de vibración, porque es lo que nos puede sacar de todo esto, y compartir con los demás. Cuando tú eres consciente de que todos somos uno, tu vocación que es compartir eso contigo mismo en los demás, ¿no? Y esa esencia tuya que está en los otros, compartir eso. Entonces lo que estamos generando, creo, es una vibración muy positiva que a nosotros nos nutre y habrá gente que también le nutra. Y eso está generando conciencia de grupo. Entonces la ley de vibración creo que también ahí se está manifestando en esta entrevista, en esta Se le fue el charla. audio a Pedro, ¿no? Sí. Sí, y esto nos... ¿No me habéis oído? Sí, te hemos oído. Sí. Sí. ¿Se te escucha, Pedro, ahora? Sí, y antes también, Diego, lo que pasa es que tú te habías quedado un poco ahí como bloqueado. Era mi conexión. Era tu conexión. Bueno. Sí, Pedro, efectivamente es así. Entonces, todo esto nos lleva a nuestra mejor versión. Claro. Sí, Pedro. Indiscutiblemente, nuestra mejor versión, nuestra esencia, ¿cuál es? El amor.
¿cómo llegamos al amor? O sea, llegar al amor es conseguir nuestra mejor versión. Con esto estamos tratando de vivir en el amor y de compartir ese amor. ¿A dónde nos lleva? A nuestra mejor versión. Sí, Angie, ¿qué querías decir? Dicen, siguiendo un poco lo que dijo del amor, ¿no? Algunos dicen que el amor es el pegamento del universo. Es lo que mantiene todo unido. Y sin esa energía, todo estaría disperso y no habría universo. Sí, totalmente de acuerdo, porque es que lo que sucede es que Juan y Pedro y Angie tendemos a pensar que el amor es una cuestión emotiva de las películas y de pintarlo todo rosa y de hacer corazoncitos, y también relacionamos el amor con la genitalidad, no con el sexo, que es una cualidad de los cuerpos físicos, pero en realidad el amor es una ley cósmica que es la ley de cohesión. O sea, dos moléculas de hidrógeno se unen, se aman, hacen un trío, si me lo permiten, con una molécula de oxígeno y forman el agua. Entonces, lo que ha dicho Angie creo que es sumamente acertado. El amor es una fuerza cohesiva, no necesariamente emocional, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver las leyes desde un contexto metafísico, nos damos cuenta que es netamente científico. Y Carl Sagan, Einstein, sobre todo en los últimos años de sus investigaciones más activas, descubrieron que todo estaba en los libros de metafísica, pero no en los libros de metafísica actuales. En los libros de metafísica hindú de hace 7000 años, donde se hablaba del origen de todo esto. Entonces, las leyes, los 7 principios universales, han estado con nosotros siempre y sustentan todo el universo. Y como dice Angie, el amor es el pegamento de todo lo que existe. Las leyes, esas 7 leyes, son lo que determinan cómo funciona todos los aspectos de nuestra vida, física y metafísica también. Antonio, ¿querías comentar? Bueno, que si al final muchas veces ya volvemos siempre al amor, ¿no? Siempre, siempre. Sí, El amor. sí, Tenía que ser una mujer. Yo estaba esperando, digo, el amor todavía no ha salido, no tardará mucho. Sí, verdaderamente yo creo que, como muy bien decía Angie, la energía del amor es la que nos une, ¿no? Aunque efectivamente, como antes has comentado, Diego, que estamos en la dualidad nosotros, ¿no? Pero en origen la dualidad no existe. Totalmente. Verdaderamente pertenecemos todos al uno, ¿no? Pero bueno, tal vez nosotros dentro de esa evolución o dentro de esa regresión al uno, a esa parte inicial nuestra, tal vez necesitamos la dualidad para poder seguir avanzando, ¿no? O evolucionando, ¿no? Sí, Pedro. De eso se trata, ¿no? Salimos de la unidad para volver algún día a la unidad, peregrinando una serie de vidas por la polaridad. Yo creo que se trata de eso. Sí, y el volver a la unidad, tal vez esto es lo que está haciendo que entre todos los que quieran libremente dentro de esa ley del libre albedrío nos acompañemos o nos unamos para volver a esa unidad. Por ley de vibración. Sí. Es lo que decía Pedro, por ley de vibración atraes a lo que está en ese rango vibratorio. O sea, es como en el colegio, los que estudiaban no se juntaban con las personas, con los que no estudiaban. Las personas que quieren una vida sana se juntan con las personas que tienen esa vida sana. Las personas que son constructivas y positivas se juntan con personas afines. Los artistas generalmente no se juntan con los matemáticos porque no tienen vibraciones similares, ¿sí? Entonces, es como decía Pedro y Angie y también Antonio, ¿por qué la gente que está en positivo, en constructivo, no se contagia? Porque Pedro lo sabrá. Si tú mantienes alta la vibración con tu conciencia, aumentas la potencia de tu sistema inmune, aumentan las endorfinas y tu cerebro le empieza a decir a todo tu cuerpo, estás bien. Y generas físicamente y químicamente componentes de salud en todo tu organismo. Y está comprobado que incluso puedes modificar tu ADN a través de tu pensamiento y de tu vibración. Entonces creo que todo está conectado hacia eso, hacia donde nosotros enfocamos nuestra atención. Sí, Pedro. Sí, no, yo hablaba de la unidad, entendiendo como proceso individual, ¿no? El ser humano
desde la unidad del ser se concreta ese ser humano que entra en la polaridad. ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? ¿Para qué esas diferentes reencarnaciones, los que creemos que existe la reencarnación? ¿Para qué todo ese periplo de vidas y vidas? Para algún día llegar a esa experiencia sublime que algunos seres humanos nos narran, que es la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? El vivir que somos uno con Dios. Ahora mismo lo podemos hablar a nivel teórico nosotros, pero Claro. la gente cuando percibe esa iluminación, de forma poética nos describen lo que es, para que nos hagamos una ligera idea, y es, en definitiva, volver a percibir la unidad. Es como un proceso de autoconocimiento de Dios, ¿no? De regocijarse en ese proceso suyo, de entrar parte de él en la polaridad y luego salir victorioso de esa polaridad regresando a la unidad, ¿no? Eso me refería antes. Claro. Muy Es bien. que justamente, Pedro, hay una frase que dice que nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma que tenemos un cuerpo. Total, sí, sí, Y sí. esa es la gran diferencia. Todos somos seres sutiles viviendo una experiencia densa, ¿sí? Entonces lo que tú has dicho es justamente eso. Cuando no hay conocimiento, y por eso yo creo que esto es muy importante, porque las 7 leyes tienen que ser herramientas. La metafísica, en mi forma de verlo, es una herramienta práctica que tú le tienes que dar a un señor como tú le das una caña de pescar. No le des el pescado, porque mañana se lo va a comer hoy y después le va a dar hambre. Dale la caña, enséñale a pescar, enséñale herramientas para que se dé cuenta que ese poder lo tiene porque él es un alma que se está expresando a través de un cuerpo. Como bien ha dicho Pedro, en esta encarnación es un cuerpo que tiene unas condiciones determinadas, ha nacido en un lugar determinado, tiene una raza y un idioma determinado, pero eso es una existencia por ley de ritmo y que todo es impermanente, que también pasará y tendrá otras formas, ¿sí? Sí, Pedro, y Me sí, encanta la frase, la referencia a lo que dice Diego, esa frase del gran teólogo Teilhard de Chardin me encanta. No somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos seres espirituales con una experiencia humana. humana. Si enfocas tu vida desde ahí, todo cambia. Cómo planificas tu vida, qué cosas haces, cómo te tomas las cosas que ocurren, son totalmente diferentes. Y tú, gracias Pedro, porque no me acordaba el autor. Y queda muy mal decir una frase sin decir el autor. Me parece que es tan difícil el nombre del autor que no me acordaba. Somos un equipo, ¿no? Entre todos, ¿no? De esto se trata, de que efectivamente. Bueno, yo también muchas veces a la gente le digo que cuando dejamos nuestro cuerpo, no es que nos vayamos al otro sitio. O sea, en realidad nosotros venimos de nuestra casa aquí y cuando dejamos de nuestro cuerpo volvemos a nuestra casa, ¿no? Que es darle un poco la vuelta a este viaje, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, lo que estamos acostumbrados y lo que nos han enseñado es que cuando nos vamos es como si nos fuéramos al mundo espiritual y en realidad lo que hacemos es venir desde el mundo espiritual, ¿no? Sí. Retornar al mundo espiritual. Retornar, exactamente, efectivamente. Y ya cuando ponemos todo esto no solamente en práctica, sino que efectivamente lo sentimos, el cambio que se produce en nuestra vida es completamente grandísimo, ¿no? Claro, porque es cambiar la óptica, ¿sí? Es ver la misma realidad, pero viéndola de una forma, teniendo una visión poliédrica del mismo objeto, ¿no? Entonces, por eso Wendayer dice, cuando tú cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. En realidad, el que cambia la amplitud de esa mirada es la conciencia que observa, ¿sí? Por eso ahora hasta los neurocientíficos están hablando de la observación de la conciencia en el momento presente, tan de moda en el mindfulness. Y eso es el yo soy, es la presencia que observa, que es verdaderamente la conciencia que habita en todos esos cuerpos que ha hablado Pedro, y que justamente todo esto está tendiendo a eso, a ser más permeables a la acción de esa conciencia dentro nuestro. Antonio, creo que tenías tú alguna pregunta por ahí. Sí, hay una pregunta que decía Diana, dice, los 7 principios universales aparecieron a principios del siglo XX. Ustedes con su experiencia en metafísica y como están hablando de que todo debería de ser muy práctico, ¿le agregarían algún nuevo principio?
Uy, esto se avisa. Nos has puesto la miel en la boca. Yo No, agregaría, pero así de pronto no sé sabría cuál. Pero Yo ¿por creo qué que no. Yo creo que no. Yo creo que esto sabemos que viene por lo menos desde el Antiguo Egipto, ¿no? De Hermes Trismegisto. Hay quien dice que eran 3 escuelas esotéricas unidas. No sabemos si era un señor o varias escuelas esotéricas. Viene desde allí, o más lejos quizá. Y no es un señor que se ha inventado algo, es que son las leyes que rigen el universo. Y son esas leyes las que hay. Y luego hay muchas más cosas que complementan la información para que entendamos la vida, por supuesto. Pero estas leyes esenciales, yo creo que son esas 7. El número 7 además es un número muy especial. Sabemos que está por todos sitios, ¿no? Los 7 días de la semana, las 7 notas musicales, lo vemos hasta en la religión con los 7 pecados capitales, las 7 virtudes cardinales. El 7 por todos lados aparece, un número muy, muy especial, ¿no? Hasta en la leyenda esta de la isla de Pascua, que hablaremos dentro de 15 días, que hablamos de bioconciencia, de las 7 almas, ¿no? Que hacen allí. Por todas las tradiciones, el 7 es un número muy especial. Yo creo que esto está completo, aunque en la vida hay muchas cosas más que aprender, pero como principios universales lo veo muy completo. Claro, Pedro, ¿recuerdas el maravilloso número 7? El librito de Connie Méndez, ¿sí? Que habla de eso. Y es lo que decía Pedro, los principios son universales. Surgió cuando se produjo el Big Bang. Cuando se crea el universo, surgen estos 7 principios universales. Que se hayan conocido escolásticamente en un siglo, bueno, sí, eso es un detalle. Pero estos 7 principios han sido creados cuando se creó el universo, por eso de ahí su nombre, 7 principios universales. Yo añadiría, a ver qué pensáis, porque igual digo una tontería. No. Pero estaba pensando, ¿podría ser un principio el encontrar la infinidad, se dice? En el momento presente. El infinito. En el momento presente. Pero eso sería un objetivo de vida, no un principio universal. Claro. Igual que el amor es la esencia que nos conforma, ¿no? Como decíamos antes, eso te está hablando de cómo está constituida la vida. Sí. Pero fíjate que a mí me encanta esto, porque a mí me encanta enfocar todo esto en el cerebro, ¿sí? Tú al cerebro le dices, mira, tienes 7 principios para solucionar tu vida. Y el cerebro ya está buscando otro. Mira, son 7. Tienes 7 herramientas para usar. ¿Por qué te excusas? ¿Por qué te evades? Y no habrá algún otro que se les está quedando, pero mira, hay para comer queso, aceitunas y pan. Y no podríamos comer hummus. Mira, no hay hummus. El universo te da 7 principios. No le busques la quinta pata al gato. No, Dios es sencillo. Y si les parece, ya que hemos estado hablando de todo esto, podemos compartir, ¿sí? Antes de pasar a las preguntas que dijo Antonio que iba a hacer sobre las I-20, una síntesis temática de todo lo que hemos estado hablando. El principio de mentalismo dice que te conectas con lo que piensas. Piensa que puedes y podrás. El principio de causa y efecto dice que la vida es un gran ventilador. No escupas en contra de él. Lo que se detiene se estanca y muere. Entonces tienes que ponerte en movimiento ya. Esa es la ley de ritmo. La ley de polaridad dice que todo es impermanente, todo pasa y esto también pasará. Si nosotros estamos pensando en la polaridad, podemos pensar en el pasado o podemos pensar en el presente. Podemos centrarnos en el fracaso o en el éxito. Nosotros elegimos con nuestra conciencia en qué centrarnos. No te quedes esperando que algo suceda, esa es la ley de generación. Tú lo generas todo, tú tienes que poner esto en movimiento. Y lo último, que es la ley de correspondencia, dice que tu mundo es reflejo de tu interior. Cambia tú primero y todo cambiará. Por eso Gandhi decía, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Entonces, fíjense que todos sabemos los 7 principios. Gandhi también sabía los 7 principios. No sabemos si de una forma consciente o de una forma inconsciente, pero estos 7 principios están hasta en el refranero español, que es tan amplio, ¿sí? Sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Eso es ley de vibración, ¿sí? Entonces, los 7 principios están en todo lo que se ha creado en este universo. Muy bien. Antonio, ¿había alguna pregunta más?
Bueno, únicamente la pregunta esta, algunas de las preguntas que han hecho ya han sido contestadas con anterioridad a lo largo de la conversación, con lo cual la única pregunta un poco más que estaba sin contestar era esa. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que concluyendo, porque estamos ya acercándonos a 1:30, a ver si hoy podemos, aunque esto da para mucho, ¿no? Verdaderamente da para mucho. En estos momentos que estamos viviendo, ¿qué le podríamos decir a las personas como, como esas herramientas o como ese mensaje para que a las personas les sirva? Porque en realidad lo que estamos haciendo ahora mismo es un acto de servicio hacia los demás, ¿no? Entonces, ¿qué le podríamos decir a las personas para estos momentos desde el punto de vista de tomando tierra para ponerlo en práctica fácilmente? Diego, por ejemplo, empiezas tú, si quieres. Yo les diría algo muy cortito, que todo en la vida se rige por una regla que es la regla del 90-10. El 10 es lo que te pasa, el 90 es tu actitud, el 90 es como tú te lo tomas. Céntrate en tu círculo de influencia, en lo que tú puedes cambiar, aplica estas leyes en tu vida, que es lo que tú puedes manejar, y no te ocupes de lo que no puedes cambiar, porque eso no es tu círculo de influencia, es tu círculo de preocupación. Aplica los 7 principios en lo que tú puedes cambiar y sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, como decía Gandhi, nada más que eso. Muy bien. Pedro, tú y más desde esa parte de doctor, no sé en estos momentos cómo la pones en práctica, pero Claro, yo es que lo pongo muy en práctica en mi consulta. Yo cuando hago una primera consulta estoy 2 horas con un paciente tratando de entenderlo y tratando de transmitirle todo este tipo de cosas, porque lo considero esencial para su equilibrio y para su salud. Yo creo que toda la charla ha sido muy práctica. Los 3 creo que hemos expuesto de forma muy práctica lo que significa en nuestra vida esto, ¿eh? Y es lo que las personas que nos han oído se van a llevar. Como decíamos antes, no hay nada más mejor que otro, ningún principio más importante que otro, coger, tenerlos a mano, revisarlos de vez en cuando. Antes, eso que decía Diego, como ejercicio, creo que es muy interesante, ¿no? Cuando tengas un problema, mira a ver si estás fallando en alguno de esos principios. Igual que hay otro ejercicio que es, también enfoca a ver la energía de cada uno de los 7 chakras, en cuál está fallando también, una obra muy interesante de Caroline Myss, ¿no? Anatomía del espíritu. Entonces, yo creo que ha sido muy práctica, creo que nos podemos quedar todos con esa idea de incorporar a nuestra vida esta energía, estos pensamientos, estos principios, estas leyes, porque así vamos a vivir mucho mejor, muchísimo mejor, entendiendo que somos uno, que somos amor, y con esa vocación de servicio y de amor, tratar de vivir nuestro día a día, utilizando estas herramientas para transmutar, ¿no? Acaba el tío León diciendo, el sabio maneja las leyes inferiores, las leyes superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia triunfa. O sea que de eso se trata, de entender todo esto, conocernos, entender el mundo, y a partir de ahí venir a realizar nuestra misión a esta vida, que cada uno tiene una misión, descubrirla y realizarla. qué bien. Angie, no ha sido muy difícil, ¿no? No, yo mi frase Sí, sería, encuentra dentro de ti lo que estás buscando fuera. esto es muy importante. Genial. Esto es muy importante. Muy bien. Pues como estamos terminando, como habrá gente que tal vez se quiera poner en contacto con vosotros, si os parece, os podéis ahora mismo pues, decirlo, Diego, si quieres empieza tú, cómo se pueden poner en contacto contigo las personas. Facebook, Diego Stancampiano, nada más. Ya está. ¿Y Pedro? Pues yo, como me has dicho tú antes al empezar, he puesto ahí abajo, en vez de mi nombre, he puesto el correo electrónico, Sí, por si alguien quiere preguntarme algo por que correo, te, es que lo te más mande un sencillo. correo y ya está. Porque a mí las redes sociales me cuestan, mira que lo intento, pero tengo tantas cosas que hacer que al final no acabo dedicando tiempo a redes sociales. Entonces, si alguien quiere comentarme algo por correo, encantado de compartir. Muy bien. Angie, Facebook, en también Angie Facebook también, Carmelo. ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues estamos ya terminando. Antonio, muchísimas gracias por todo. Diego, por estar ahí,
Pedro, yo tenía ganas de escucharte, te vi en un momento determinado, pero necesitaba sentirte, ¿no? Y la verdad es que hoy te he sentido. Y Angie, pues, bueno, eres una sabiduría ahí, un tesoro, que eres una de estas personas con las cuales nos gustaría sentarnos delante de un té, un café o de lo que sea y poder escucharte toda esa experiencia, esa larga experiencia que tienes, ¿no? O sea que muchísimas gracias de... Gracias a vosotros, me ha encantado mucho poder compartir y todo lo que me habéis dado, de verdad, gracias. Qué bien. Antonio, si Bueno, quieres pues tú cerrar, solo terminar. queda que el día 13 de octubre os esperamos también para seguir hablando de metafísica con Diego Stancapiano Sí, sí. y con más personas, ¿no? Con más personas, pero Diego Stancapiano y con Mónica Igaldi. Bueno, pues así que el día 13 de octubre para nosotros será un placer repetir de nuevo con otro tema, ¿no? Entonces, Sí. bueno. Muy bien, vamos a despedirnos, pero no os vayáis. O sea, voy a parar solamente lo que es la grabación, pero no os vayáis, que quería comentaros una cosa. Muchas gracias a todos siempre por estar ahí.